La entrevista. Amigos, estamos en Mundo Ejecutivo, donde hablamos de negocios entre gente de negocios, y está conmigo el doctor Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Una noticia muy sorpresiva la que tuvimos ayer, tan solo un día después de haber presentado el paquete económico 2017, sale Presidencia a avisarnos que hay cambios en el gabinete y particularmente en la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo ves tú estos cambios? Pues para nosotros lo más importante es la política económica y en ese sentido básicamente no esperamos cambios importantes, casi ningún cambio. De hecho, la ley de ingresos, la ley de egresos, los criterios generales que se van a mandar al Congreso después al público, hoy pensamos que no va a haber ningún cambio. De hecho, va a ser básicamente lo mismo que ya estaba preparado. Y para nosotros el hecho de que el nuevo secretario de Hacienda, Dr. Meade, también fue secretario de Hacienda durante un periodo en la administración anterior de otro partido, para nosotros indica básicamente la continuidad de la política económica, y para nosotros eso sí es muy importante. Entonces para nosotros es más continuidad que cambio. Por supuesto, y creo que los mercados y los analistas en general han tomado muy bien esta designación de José Antonio Meade, como mencionas, por su experiencia, su trayectoria, y también, bueno, en este entorno donde empezó a haber pues mucha incertidumbre acerca de hacia dónde iba la deuda del país, cómo va el entorno económico, pues creemos que José Antonio Meade puede llegar a pues darle una corrección a las riendas. Bajo la administración que tuvo Luis Videgaray, pues fue el mayor endeudamiento que ha habido para el gobierno en los últimos 20 años, ¿no? Durante la administración de Felipe Calderón hubo un incremento de 10 puntos en el endeudamiento, pero eso fue en el entorno de la crisis económica mundial, y ahora en tan solo 4 años hubo un incremento en el endeudamiento de 14 puntos, ¿no? Sí, ha habido incrementos muy importantes en la deuda, aunque de hecho básicamente en los primeros 6 meses de este año no ha habido ningún incremento en la deuda relativo al PIB, que es lo que el indicador que nosotros vemos. Estamos esperando, en base de la guía que ya nos había dado Hacienda, que esa razón deuda a PIB sí va a seguir creciendo en el segundo semestre, pero de todas formas para todo el año pensamos que el crecimiento va a ser mucho menor que los últimos 3 años. Entonces, hasta cierto punto ya ha habido un cambio de dirección, un cambio de tendencia en términos de crecimiento de la deuda, y esperamos que el próximo año el crecimiento va a ser menor todavía en términos de la deuda, pero vamos a ver los detalles que nos van a presentar hoy. Por supuesto, entonces vemos que entonces desde su punto de vista se está controlando la deuda, y bueno, por otro lado también el 23 de agosto ustedes bajaron la predicción del PIB para este año y para el 2017, lo bajaron a un rango de aproximadamente 1.5 a 2.5%. ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Crees que este movimiento tenga impacto en el crecimiento del PIB? Lo que pasó es que fue un poco decepcionante el resultado del segundo trimestre, y no únicamente eso, también bajaron las tasas de crecimiento de los trimestres inmediatos anteriores. Básicamente, y eso indica que hubo un periodo de desaceleración ya que había empezado antes, porque primera vez nos había dado, no me acuerdo exactamente la cifra, pero había un crecimiento fuertísimo en el primer trimestre. Ese se ajustó a la baja, y todo eso, el crecimiento del segundo y las revisiones al cuarto y el primer trimestre del año pasado, básicamente nos cambió mucho la perspectiva, el cuadro en términos de crecimiento económico, y por lo tanto bajamos la tasa de crecimiento para el resto del año y para todo el año. Y además hay que tomar en consideración de que el crecimiento económico en Estados Unidos también ha sido muy decepcionante, y eso sí también es uno de los factores, yo creo que más importante, que viendo los últimos 3 años, que también es uno de los elementos más importantes que explica el crecimiento en la deuda. Yo creo que todo el mundo se había apostado en un repunte mucho más fuerte por parte de Estados Unidos, y obviamente México depende mucho en el crecimiento del vecino al norte. Por supuesto. Y ahora yo creo que ya básicamente ya tenemos tomar las medidas, lo que sí están tomando, y también depende mucho si Estados Unidos puede repuntar, pero hay las elecciones en Estados Unidos que está provocando mucha incertidumbre, y hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos que ha habido una
caída muy importante en la inversión empresarial que también nos afecta a nosotros. Por supuesto, y esta semana tuvimos por desgracia pues publicaciones negativas del Beige Book en Estados Unidos, con también baja julio y agosto en la economía, y esta semana una baja del 4.05% en la confianza del consumidor reportado por INEGI y Banco de México, que tampoco es nada halagador. Pero bueno, a final de cuentas esperemos que este cambio en el gabinete sea positivo, que se controle la deuda y que eso nos permita tener mejor perspectiva hacia adelante. Félix, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Encantado de tenerte. Amigos, fue Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings.